En tanto voy a saludar a mi invitado, Walter Chirinos Purizaga. Se encuentra con nosotros el presidente del partido político de Regionalista de Integración Nacional. Él ya se encuentra nuevamente acá por el norte del país y obviamente tenemos que hablar de la coyuntura. Walter, buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. Y como siempre, agradecido por el espacio que ustedes nos brindan de una forma muy democrática, aperturista como es Sol TV y Línea Directa, y como siempre, listos para responder en lo que estamos en la coyuntura política actual. Coyuntura complicadísima. Por ejemplo, lo de Nicanor Boluarte, ¿te sorprende? Mira, me sorprende, por ejemplo, que la presidenta, o sea, el gobierno haya devuelto al legislativo lo que debería haber sido aplicado para él. Y posiblemente cuando ahora ya lo publique por insistencia el Congreso de la República no va a pasar nada, pero fue para ayudarle. Y lo de ahora, lo único que nos demuestra es que existen agentes de la corrupción que están en todos los lados y lamentablemente se juntan para hacerle daño al país. Y eso es lamentable, porque yo decía el otro día, la corrupción y la criminalidad son hermanas. Y cuando estas se juntan son imparables, salvo que la gente de buena voluntad los pueda detener. Y es lo que tenemos que hacer todos los peruanos. ¿Y tú crees que la criminalidad y la corrupción se han unido esta vez? Sí, es que no pueden estar... ¿Y promovidas por quién? Mira, si tú te das cuenta, el legislativo ha promulgado leyes a favor de la criminalidad y el ejecutivo no las ha observado. Y en una que promulga el legislativo para que haya la prisión preliminar, el ejecutivo no la refrenda y la devuelve al legislativo para ganar tiempo y luego esta, por insistencia, la puedan publicar o la puedan hacer efectiva. Pero es terrible cuando los poderes del Estado, llámese ejecutivo y legislativo, pues están promoviendo toda esta ola delincuencial y esta ola corrupta. Bueno, es que no hay un ejecutivo fuerte, sólido, consolidado. Es el legislativo, no todo el legislativo, sino 2 o 3 partidos que están gobernando. Y ahí lo tenemos, pues, a Fuerza Popular y APP, que han copado el Congreso de la República en trabajadores y están copando ministerios. Usted va a Salud, encuentra pues a pepistas por todos lados. Va al Ministerio de Trabajo, encuentra pepistas por todos lados. Va usted al centro de Palacio mismo, encuentra pepistas por todos lados. O sea, no solamente está copando los puestos dentro del Congreso de la República, como se había dado a conocer. No. Bueno, el ministro Vázquez es de APP. Y si vamos por el Ministerio de Trabajo, vamos a encontrar un montón de líderes apepistas ahí. Líderes nacionales. Y si usted va mucho más abajo, va a encontrar lo mismo que están haciendo en la región de La Libertad, plagado de pepistas. Acá en La Libertad, yo he estado conversando temprano con unos sindicatos y me decían, por ejemplo, que en Salud se ha incrementado casi 40% en estos últimos 2 años de gobierno de APP, el personal. O sea, han incrementado las planillas y por lo tanto baja la calidad de servicio. Y eso demuestra que no hay capacidad de administración y de gestión pública. Filtros, no hay ningún filtro, porque como he escuchado ayer, esta mañana, el señor Galarreta, el vocero de Fuerza Popular, decía, si son gobierno, en este caso la mesa directiva del Congreso está presidida por APP, lo lógico es que llame a su gente de confianza que es de APP. Eso es parte del juego político. Pero una cosa es que llames a los mejores y otra cosa es que llames a estos impresentables, ¿no? Nadie te va a quitar que tú llames a gente de confianza, porque son de confianza. Lo que tienes que ver es que esos de confianza estén a la altura del nivel de lo que exige el país, sobre todo en estos momentos. No estamos en momentos buenos, son momentos críticos y por lo tanto se tiene que convocar a los mejores. Y ahí no importa de tal o cual partido venga, como decía Jinping, ¿no? O sea, no importa qué color sean los gatos, sino que cacen ratones. Hoy necesitamos esos, porque si no, no vamos a acabar con la criminalidad. Pero mientras no se acabe con los delincuentes que están en el Estado, no se va a acabar con los delincuentes que están en la sociedad civil. Y esta ley de prisión preventiva por no flagrancia, esto en resumen es el hecho de que un delincuente, antes de que el Congreso haga el cambio, ¿no? Había una ley que manifestaba que si una persona delinquía, ¿no? Te asaltaba, te baleaba, o un violador había hecho su acto aberrante, en fin, y no era detenido en el momento de la acción delictiva, en ese instante, o sea, flagrantemente, al día siguiente podía ser detenido por la policía y por mandato de la fiscalía, o sea, sin ningún problema, ¿no? Porque ya no estaba en flagrancia. Pero ahora
el Congreso da una norma diciendo de que ya el delito de no flagrancia no Inmediatamente liberaron a varios criminales. Al día siguiente que se publicó, inmediatamente se dieron libertad a muchos criminales que luego han vuelto a delinquir, ¿no? Pero favoreció a políticos. O sea, el problema está en que por favorecer a políticos, termina favoreciendo a criminales. Y por eso digo, la corrupción y la criminalidad van juntas. Son como una especie de gemelas. Y la criminalidad va a continuar, la delincuencia va a continuar, si es que tiene a su lado a un gobierno que por más que diga que no hay corrupción y no hay corrupción, o un Estado corrupto, vayamos mucho más de gobierno, porque no solamente está en la parte del Ejecutivo, también está en la parte legislativa, está en el Ministerio Público, está en el Poder Judicial. O sea, ha ido creciendo y han ido fortaleciéndose los delincuentes en nuestro país. Voy a ir a una pausa, voy a darme una pausa rápidamente porque existe pues toda una red corrupta y delincuencial en el Estado. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la red de prostitución en el Congreso, no solamente hablamos pues del copamiento de APP, no solamente hablamos de los contratos irregulares, no solamente hablamos de la contratación de estas señoritas que no tenían el perfil profesional, sino hablamos que todo empezó por un crimen. Así es. Por un crimen por encargo, por sicarios, o sea, todo empezó allí. Y ese es un caso, pero si hablamos pues del caso de Cali Warma, ¿no? Se descubre el hecho corrupto, se descubre estas licitaciones dirigidas, amañadas, se descubre el tipo de alimentos que se le daba a los escolares, se descubre todo un negociado sucio y oscuro ahí entonces en esa trama, y al final el responsable, el gerente, en este caso de Frigón, el señor Nilo Burga, termina muerto en un hotel. Supuestamente, para muchos, supuestamente se suicidó. Para el ministro del Interior, suicidio, pero por las evidencias, homicidio. Y que ha sido un asesinato, un homicidio. Entonces la pregunta es, ¿estamos ya en un estado criminal en donde las piezas que les son complicadas de acallar son silenciadas de otra manera? Bueno, desde el momento que el legislativo te da leyes para favorecer a los criminales y cuando el ejecutivo debería observarlas, no las observa, se vuelve cómplice del legislativo, le permites que estos avancen. Y la criminalidad tiene un manual, y es un manual internacional, va avanzando de paso en paso. Yo lo escuchaba a Cristian Guevara, que es el presidente de la bancada de Nayib Bukele, acá en el PRIN, cuando vino al Perú, y dijo, ojo, ya están en transportes. Primero balearán a un carro sin pasajero y sin chofer, luego balearán al chofer, luego balearán al chofer con pasajeros, luego incendiarán al bus solo, luego incendiarán al bus con pasajeros, y ya hubo un colectivo con pasajeros. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, ese manual se está cumpliéndose en el país y no estamos haciendo nada para detenerlo. Y bueno, ahí está la incapacidad del ministro de Interior y sobre todo la complicidad de la presidenta que sigue, no sé en qué país vive, diciendo y creyendo que es el mejor ministro que ha tenido la historia del país. Voy a ir a una pausa comercial, nos vamos a una pausa comercial, conversamos con Walter Chirino, presidente del PRIN. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Walter Chirino nos acompaña, presidente del Partido Regionalista de Integración Nacional. Hablamos pues de la complicada coyuntura que vive nuestro país en torno pues a esta corrupción y criminalidad que día a día avanzan. El interrogante antes de irnos a la pausa era en el sentido de que en qué tipo de estado nos encontramos, un estado ya criminal en donde ya el Estado ha sido infiltrado por las organizaciones criminales, por la mafia. Hay que recordar, pues, la Andrea Vidal, fallecida en un extraño hecho, ¿no? En donde un sicario, un grupo de sicarios terminó asesinándola a ella y a un conductor. Y hablemos del otro lado, pues, del señor Nicanor, el señor Nilo Burga. El señor Nilo Burga, el presidente de Frigo Inca, un caso de Cali Warma, que todo apuntaba hasta incluso a la misma presidenta Dina Boluarte, pero oh sorpresa, resultó muerto en un cuarto de hotel. Entonces la pregunta es, ¿la criminalidad organizada ya se infiltró en las altas esferas del poder, Walter? Mira, al parecer sí. En el caso de Andrea Vidal, cuando hay el ataque se ve
de que, y eso lo salió en el peritaje forense, que el blanco no era Andrea Vidal, era supuestamente el taxista. Y eso es lo que sale en el peritaje. O sea, no descartamos otras cosas, ¿no? Sin embargo, en el caso de Nilo, también supuestamente parecería un suicidio. Pero las indagaciones que van más allá, o sobre todo la parte que se ha podido observar en las fotografías, sí hay agresiones antes de la muerte. Entonces estamos en dos circunstancias diferentes. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que todo se ha ido haciendo para que la gente no reclame, no salga a reclamar. Lo hizo el legislativo, sales a la calle a protestar y tiene hasta 15 años posiblemente de detención. O sea, se ha ido haciendo para que el Estado, en una forma indirecta, se vuelva media dictatorial. O sea, todo el que va a reclamar, entonces ya estás amenazado en que te van a detener. Y si tú te das cuenta, desde cuando entra Dina Boluarte, los primeros días que entra, y hay las muertes en Ayacucho, y hay las muertes en Puno, y también en La Libertad, el mensaje era, te vamos a callar si es que tú reclamas algo. Y eso es criminalidad de Estado, ¿no es cierto? Hasta hoy no se ha deslindado. ¿Quién dio la orden? No se ha dado hasta hoy. Posiblemente cuando termine su gestión. ¿En esos niveles de criminalidad del Yo creo Estado? que sí, Wow. y cuando termine su mandato la señora Boluarte y ya no tenga quien lo proteja, porque ahora lo protegen los partidos que están en el legislativo, ¿no? O sea, que están en el Congreso, lo están protegiendo. A cambio, por supuesto, de puestos de trabajo, a cambio de ministerios, de direcciones. Pero cuando ya no les sirva, lo van a soltar. Y cuando salga, no lo van a defender. O sea, el apoyo de hoy no es eterno. Y en un momento determinado vamos a conocer la verdad. Y la verdad va a ser de que este gobierno sí utilizó sistemas de criminalidad contra quienes se oponían a su régimen o contra quienes ya no le eran útil para sus acciones ilegales que vienen haciendo. Y por más que diga no soy corrupta, no estoy en corrupción, los hechos van demostrando lo contrario. Situación complicada. ¿Y esto se replica en el Congreso también? Si nosotros nos damos cuenta en el Congreso, y te decía hace un momento, ellos han sido los que promulgaron las leyes, que luego se retrocedieron en la cuestión de la no flagrancia, se han retrocedido. No, pero hay otras que se han aprobado. Claro, por eso te digo, ellos son los que promovieron. Y nada es gratuito, Carlos. ¿Que acaso se le ocurrió solamente a uno y uno aprueba? No, aprueban varias bancadas, aprueban por mayoría de votación. Y para que haya mayoría de votación no hay un partido que tenga mayoría, tienen que ser 3 o 4 partidos. Y sabemos quiénes son los 4 partidos que constantemente siempre están apoyando en forma directa e indirecta a que se promueva esto de la criminalidad. O sea, no hay una lucha frontal, no hay una decisión política de acabar con la criminalidad. Tú hasta hoy no has encontrado, por ejemplo, en un estado de emergencia, que haya resultados y decir, esto se hizo, bueno, esto hubo y esto se hizo. La disminución de los porcentajes son al azar, o sea, no decir, oiga, miren, habían 4 crímenes por día y ahora hay 2. Y en tal lugar varió. No, hoy tenemos 8 crímenes por día aproximadamente. Sí, 8. pero tenemos a la presidenta Dina Boluarte diciendo que el señor Juan José Santibáñez, el ministro del Interior, es uno de prácticamente los mejores ministros. Esa es una gran mentira como la nariz nueva que tiene. ¿No? Entonces, eso pues no es verdad. Lamentablemente, hemos caído en el cinismo, ¿no? Ya se ha vuelto crónico el mensaje negativo y mentiroso de la presidenta. Salvo que a ella le muestren otros tipos de publicaciones, ¿no? Salvo que ella solamente lo dejen ver canales del exterior y que tampoco pasan noticias peruanas posiblemente. Y las noticias que salen al exterior son negativas, no existen. El Financial Times, un medio estadounidense muy prestigioso, ha hecho todo un informe del tema de la criminalidad en el Perú. Entonces, ¿qué? ¿El Financial Times está también contra el gobierno? Posiblemente van a decir que sí. Posiblemente van a decir que sí. Han llegado a querer maquillar las cifras del INEI. Lamentablemente no lo lograron, porque se maquillan las cifras. Y el ministro del Interior ha manifestado de que las cifras del SINADEF, que revelan pues los casos de homicidio, asesinatos, de muertos, pues el ministro del Interior ha dicho de que son manipuladas, cuando el SINADEF corresponde al Ministerio de Salud, y el ministro de Salud ha dicho que está equivocado. Entonces, fue el primer enfrentamiento entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Bueno, lamentablemente
vuelvo a repetirte, en un momento determinado, así como en un momento se conoció que no eran 80.000, sino 200.000 los muertos por COVID, También en un momento escondieron. determinado se va a reconocer cuántos realmente han sido asesinatos por homicidio o por encargo por día. Por día. Van 62 en los primeros días. ¿No es cierto? Tiende a subir, por supuesto. Entonces, Dios no los quiera, pero sin embargo, si no tenemos una estrategia para enfrentarlo y la decisión política, Carlos, que es lo más importante, no vamos a acabar, ni siquiera vamos a enfrentar la criminalidad. Y por supuesto que esta les aplaude el gobierno, que sigan como están para que ellos puedan seguir creciendo, ¿no? ¿Cuál es la salida, Walter? ¿Qué plantea? Mira, vamos a plantear lo que venimos haciendo siempre. Primero, ¿tenemos seguridad jurídica para enfrentar la criminalidad? Parte sí, porque hay estado de emergencia, hay pena de muerte, etcétera, ¿no es cierto? Pero es en una de las partes. La otra parte es quién juzga, quién acusa. Nosotros habíamos propuesto el juez con código y el fiscal con código, para que esa frase de plomo o plata desaparezca. Porque a veces dicen, no, es que como lo amenazaron al fiscal o al juez, entonces tiene que dejar libre a los delincuentes. O porque ofrecieron dinero, los dejaron libre. Pero si tú le pones un código, vas a desaparecerlo. Y luego viene la parte final, que es la que muchos peruanos están de acuerdo con lo que hizo Bukele en El Salvador. O sea, donde los criminales tengan que pagar su estadía, donde los criminales no tengan visitas, donde los criminales tengan que trabajar para el Estado. Entonces, cuando tengamos ese tipo de cárceles, donde el criminal sabe que no va a ir a estar en un sitio dorado, que alguna vez una periodista me dijo, no, es que no es un sitio dorado una cárcel. No, pero en la cárcel no va cualquiera, pues. Va el que ha cometido un crimen o el que ha cometido un delito. Entonces, pero si tú vas a un lugar donde supuestamente deberías estar privado de libertades y las tienes muchas, salvo la de salir a la calle, entonces es algo dorado. Entonces, cuando se tomen esas decisiones políticas, seguridad jurídica, el Ministerio Público y la del Poder Judicial, de tener los jueces y los fiscales primero que te acusen y luego te sentencien sin saber quién te lo hace y vayas a una cárcel donde vas a cumplir realmente tu pena, ahí empezamos a cambiar el Perú. Y eso se llama decisión política. Correcto. Y acá, no sé si tal vez que coincidas con los detractores en este caso, o con tus opositores. Coincides con Fuerza Popular, coincides con Alianza para el Progreso, coincides con Renovación, coincides con otros grupos políticos que he escuchado, pero principalmente Fuerza Popular y Alianza para el Progreso y Renovación, del Perú Libre, del retiro de la Corte Interamericana del Pacto de San José en este caso? A ver, nosotros lo hemos dicho hace tiempo, pero la diferencia es que nosotros lo hicimos de afuera y no estamos en el gobierno. Nosotros no somos ni legislativo ni ejecutivo, ellos sí. O sea, la cuestión no es que lo digan, sino que lo hagan. Y ellos pueden presionar a la presidenta, porque recuerda que no tiene que haber un acuerdo del Congreso de la República para que el Perú se retire del Pacto de San José. Es una decisión que tiene que tomar la presidenta con una carta de intención. O sea, el proceso no es muy largo. Ahora, claro, me van a decir los defensores de derechos humanos, no debe retirarse el Perú de la Corte de San José. Y yo hago la pregunta, ¿pero a quién están protegiendo en la Corte de San José? ¿A las víctimas o a los victimarios? Hoy, a los victimarios, no a las víctimas. Me encantaría que no saliéramos del Pacto de San José si la Corte Interamericana favoreciera a las víctimas, a los deudos de las víctimas, a los huérfanos, a las viudas, a las madres que se quedan sin sus hijos. Si ahí favoreciera, yo dijera que continuemos. Pero mientras no lo haga, ¿de qué nos sirve, Carlos? Pero ¿a quién ha favorecido Cuando tú no apelas contra una víctima, ¿de acuerdo? Y apelas a los victimarios que, bueno, si nos damos cuenta, a los últimos años, la Corte Interamericana ha hecho que indemnicen delincuentes criminales, terroristas, ¿o no? Y fuera, por ejemplo, en El Salvador, querían que le den mejor tratos a los mares, a los pandilleros. Claro, pero estamos tal vez actuando como el Congreso, ¿no? En el sentido de que por favorecer a unos perjudicamos a todos. A eso estamos. ¿En qué sentido? Porque
pueden haber casos polémicos, pero si nos retiramos del pacto, todos los ciudadanos, todos completamente, estamos expuestos a lo que un gobierno diga y dicte. Porque no habría ningún tribunal internacional, supranacional, en este caso, a dónde acudir. A ver, tú tienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tienes la ONU, como tienes la OEA, Sí. ¿no es cierto? Y que tienen también organismos. Y por ejemplo, diríamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José debería estar en Estados Unidos, porque es parte de América, y no lo está. Pero su sistema judicial funciona. Entonces vayamos ahí, pues. Vayamos. Venezuela no está con el Pacto Porque es de una San dictadura. José, obviamente. Pero vayamos primero a lo que tú acabas de decir, porque su sistema judicial funciona. Sí, pues. Hagamos que funcione nuestro sistema judicial. Pero para eso tenemos que retirarnos del pacto. A ver, en el momento actual, yo te hago una pregunta. ¿En qué nos ha beneficiado el Pacto de San José? Porque, ojo, en el pacto solamente es para la cuestión de liberación, para la cuestión de liberarnos y dar la pena de muerte, ¿no es cierto? No hay otra cosa. No hay otra cosa, o sea, de que la pena de muerte se aplique para el caso de extorsionadores, violadores, etcétera. Para ese caso, o sea, yo te estoy diciendo que es una propuesta partidaria, pero me gustaría y me encantaría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviniera a favor de las víctimas que hoy están haciendo la criminalidad en el país, como Claro. en otros países. Es que no solamente ve o sea, el Pacto de San José, la Corte, no solamente ve temas de criminalidad, sino ve todos los derechos fundamentales del ser humano que han sido violentados, todos incluidos. El año pasado se tuvo, por ejemplo, acá tengo, la sentencia que dio la Corte Interamericana en torno, por ejemplo, a las familias que por décadas han sido contaminadas en el tema de la Oroya, una contaminación tóxica proveniente del complejo metalúrgico allí en la Oroya, y que obviamente habían altos niveles de contaminación, y las familias, al verse afectadas por esta contaminación, niños, personas adultas y demás, al no encontrar justicia en el Perú, fueron a esta Corte Internacional. Y la Corte Internacional salió a favor de ellos. Y obviamente falló en contra del Estado peruano para que el Estado peruano los indemnice. Entonces, la Corte Interamericana funciona también. En algunos casos. Como todo, pues, casos. como todo, ¿no? En algunos casos, vuelvo a repetirte, pero también tienes otros organismos. Fueron 80 personas, tengo acá el dato, 80 personas que tras 20 años no encontraban, los pobladores de la Oroya no encontraban justicia y se estaban muriendo en vida. Como estamos en muchas partes del Perú, donde este Congreso, por ejemplo, permitió que haya una deforestación en la selva, atentando contra la flora, la fauna y la ecología del país. Y no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, lo que acabamos de comentar, las muertes en Puno, en la Corte no se pronuncia en torno a esos casos. La Corte es una corte, es una sede judicial, no, pero en internacional. el Poder Judicial hay dos cosas, ¿no? Es de hecho y de derecho. O sea, hay cosas que lo toma de hecho y hay cosas que lo toma pronuncia para el derecho. O sea, de hecho y derecho. O sea, podría hacerlo. Lamentablemente, ahora, yo me voy más por el sesgamiento que he tenido durante los últimos años la Corte Interamericana. Un sesgo político ideologizado. Puede ser. Entonces, puede ser, pero para eso problema. tal vez hacer que el nuevo presidente, junto con los otros países miembros, comiencen a presionar en el cambio, ¿no?, de los lineamientos, pero de ahí a salirnos por completo, ahí sí creo que la indefensión sería completa. Pero la pregunta también en ese sentido es, Dina Boluarte tiene todas las atribuciones legales y constitucionales para hacerlo. Claro, es una presidencia que legalmente es presidenta. Sí. Ahora, ilegítima no creo. Claro. Legítima no creo. ¿Tú crees que está en las condiciones, que, como manifiestas tú, que no gobierna, que tiene una impopularidad terrible, que está denunciada por temas justamente de corrupción, de crímenes e incluso violación a los derechos humanos? O sea, está en las condiciones, en la fortaleza, Recuerda tú, en Carlos, la legalidad total. recuerda que ella de trató de promover la pena de muerte, dijo, llevémoslo a debate. Pero eso fue circo, pues, ¿no? Claro, sí, eso fue entonces circo. por eso, en estas condiciones en que está Dina Boluarte, políticamente, socialmente y todo lo que quieras, está en las condiciones ella
de pedir el retiro del Pacto de San José? En estos momentos no lo va a hacer. No lo va a hacer. O no debería hacerlo, porque sinceramente todo se puede esperar. Ella está más preocupada en el próximo retoque facial. Entonces, no está preocupada en la defensa de los intereses del país. Y defender los intereses del país es hoy una lucha directa contra la criminalidad. Pero cuidado, hoy. Walter, cuidado, ¿por qué? Porque Alianza para el Progreso ya tiene esa intención. Recorremos a lo que hizo la señora María Grimanés Acuña, la hermana de César Acuña, congresista. Ella ha presentado ya, ¿no?, diciendo su pedido, no le correspondía, pero bueno, ahí está finalmente la señal del retiro justamente de la Corte Interamericana. Entonces, si APP es cogobierno, pero vamos al hecho político, si APP está cogobernando con Dina Boluarte, o finalmente está gobernando, porque Dina Boluarte está ahí simplemente como una figura decorativa, entonces puede obligar a la presidenta a decirle, ¿sabes qué? Firma y salgamos del pacto. Y ella puede firmar. O sea, no estamos lejos de que eso ocurra. Entonces, ya vuelvo a repetir, desde el momento que ella ya ha puesto en el debate la pena de muerte, es porque seguramente el segundo paso es hacerlo. O sea, ella ha querido que la población le diga sí, vamos a la pena de muerte, pero la población no le respondió por una simple razón, no le cree. Y cuando la población no cree a sus autoridades, lo van a dejar siempre con sus propuestas en el aire. Entonces tiene que ser un gobierno firme, y lo que te dije en ese momento, ¿cuál es el problema? Que tenemos una debilidad en el sistema judicial, y la primera propuesta que te he hecho es cómo fortalecer el sistema judicial. Si tenemos un sistema judicial fortalecido y sólido, no nos interesa la cuestión de las supranacionales. No habría razón para que alguien vaya hasta una de nuestras propuestas como PRIN, como Partido Regional de Integración Nacional, es fortalecer el sistema judicial. Porque si no fortaleces desde ahí y no castigas a los fiscales, no castigas a los jueces malos o pésimos o que hacen tratos con los delincuentes y los pones en la misma línea de criminales cuando favorecen a ellos, entonces vamos a seguir con un sistema pésimo. Y vamos a estar todo el tiempo y hay que ir al sistema supranacional porque el nuestro no funciona. Entonces, ¿cuándo vamos a ser nosotros mismos? O sea, ¿cuándo vamos a seguir dependiendo de un extranjero para nosotros ser mejores? Lamentablemente, en nuestro país estamos mal acostumbrados a esperar a que alguien nos diga qué tenemos que hacer. O sea, nosotros tenemos la capacidad, Carlos, de proponer y hacer las cosas bien, pero lamentablemente, la palabra que lo repito, decisión, las decisiones se toman a tiempo, no después. Porque si tú lo tomas después ya no sirve. Es como cuando es un paciente está que se muere y dice, no se preocupen, yo voy a apoyar. Cuando después que está muerto dice, ya te traje la medicina, ¿para qué te sirve? Sí. ¿No es cierto? La idea es al momento. ¿Qué hacemos en el momento? Hoy, ponernos duros y enfrentar esta criminalidad que sigue avanzando. Todo lo que he conversado hoy día con diferentes dirigentes, Carlos, acá en Trujillo, lamentablemente me voy más decepcionado. Porque veo que este gobierno regional, que no ha invertido casi en inseguridad, sin embargo, se está gastando, creo, 118 millones para construir el gobierno regional, cuando tenemos una libertad insegura. Vamos a conversar de esto tras la pausa comercial. Converso con Walter Chirinos, presidente del PRI. Volvemos. Amigos, conversamos con Walter Chirinos, presidente del Partido de Integración Nacional, regionalista de Integración Nacional, porque hay que recordar que es un partido justamente regionalista, que es allí que es la fuerza, ¿no? Se fortaleció en las regiones y hoy hemos entrado a Lima. Hemos entrado a las regiones a invadir Lima, empezamos por los conos de Lima y seguimos avanzando, así como hemos consolidado las regiones del país. Bueno, nacimos en Juliaca, en Puno, yo soy liberteño, pero los que me acompañaron desde la fundación, todos eran de regiones. La secretaria general era ayacuchana, el subsecretario general ancachino, el secretario de organización cajamarquino, el de agricultura huancabelicano, la de asuntos jurídicos de Junín, de gobiernos locales liberteña, estaba el de Cajamarca, el de cultura, de Amazonas. Pero acá dicen APP es el partido de las regiones. ¿Alianza para el Provecho? No, ¿Alianza para el Progreso? Sí. No, que tenga autoridades regionales no significa que sea regionalista, sino cuáles son las leyes que han presentado a favor del regionalismo. ¿Acaso no fueron ellos los primeros que quisieron desaparecer los movimientos regionales? Entonces, ¿de qué regionalismo me hablan? Regionalismo es cuando tú hubieras trabajado para que haya una descentralización económica y financiera. Primer punto para que sea regionalista.
Segundo punto, cuando tu plan de gobierno especifique que el desarrollo económico sostenible viene de la región al centro y no del centro a las regiones. Ahí tienes un segundo punto para que sea regionalista. O sea, no es la cuestión de yo soy regionalista, pero no he hecho nada por las regiones. Aún más, cuando priorizo tener un edificio de 140 y tantos millones, a, por ejemplo, ponerle agua a los sectores que faltan en Paiján, en Casagrande, en Chiclín, en Chicama, que faltan en Pacasmayo, en San José, en Pueblo Nuevo, en Guadalupe, en Pacasmayo, o en Choro, en Quirubilca, o que nos falta pues en Curvos, en Chugay, en Sanagorán, en Sarquimbamba, etcétera, para no seguir hablando. Eso es regionalismo, cuando descentralizas la parte financiera, administrativa y de inversiones. Pero si no lo haces, si te quieres quedar en el centro a tener un edificio construido porque crees que vas a quedarte toda la vida, eso no es descentralización, es centralismo. Lo que estamos haciendo es sacar el centralismo de Lima, hacer un centralismo en la capital de la región. Y eso no es descentralización real. ¿A qué juega finalmente Alianza para el Progreso? Alianza para el Progreso, al unirse finalmente a Dina Boluarte, el señor César Acuña dice de que no hay un cogobierno y utiliza el término de gobernabilidad. Lo que estamos es defendiendo la gobernabilidad del país, es por eso que no hay que ir contra Dina Boluarte, es por eso que no hay que ir contra el señor Eduardo Salguana, porque estaríamos desestabilizando el país a poco tiempo de las elecciones. Bueno, esa es su palabra de siempre, ¿no? Pero lo mismo dijo de PPK y luego lo traicionó. Lo mismo dijo de Vizcarra y lo traicionó. Lo mismo dijo de Castillo, lo traicionó. Siempre está por la gobernabilidad, pero cuando ya no tienen cómo seguir la gobernabilidad, se pasan al otro lado. Entonces, el doble discurso les ha funcionado bien hasta hoy. Por eso que, a pesar de que no tenían muchos congresistas, han logrado sobrevivir. Bueno, pues Walter, en todo caso, tú sigues recorriendo el país, ¿no? El país. ¿Vas con alianzas con otros partidos? Mira, estamos conversando con varios partidos nuevos, ¿no? Que tenemos ideales muy cercanos, que es justamente la parte de descentralización, la parte de regionalismo, como lo hemos hecho con la acción de movimientos regionales, y que nos vienen apoyando durante todo este proceso. Y Freddy Braco, el presidente, está en el PRIN, y acá quería aclarar rapidísimo, Freddy no renuncia a su movimiento regional para postular por nuestro partido a la gobernación, sino a un cargo de diputado o senador, donde obligatoriamente tenías que estar inscrito o invitado, ¿no es cierto?, en ese partido. Hay otros que han abandonado a sus hijos y se han ido a otro partido para postular en el cargo que podrían postular en su partido. Eso sí es condenable, ¿no es cierto? Y se han ido todavía contra ¿quiénes? Contra los que quisieron asesinar a sus hijos. Entonces, esa es una. O sea, los movimientos regionales siguen vigentes. Siguen vigentes. Y nosotros saludamos, porque nosotros hemos dicho bien claro, el PRIN es el vehículo para que los movimientos regionales tengan sus congresistas, diputados y senadores hoy en el legislativo y les puedan facilitar en las gestiones de obras, que hoy algunos conocedores de gestión hacen mil cosas para poder supuestamente llegar a obras, pero también algo para su bolsillo. Mira, en el PRIN nosotros creemos y estamos conscientes que la única forma de que el Perú pueda crecer y desarrollarse es planificando, es haciendo políticas de Estado, políticas de estrategia con un rumbo definido. Nosotros hemos hablado del 2050. Para algunos dicen, oye, pero ¿quién te va a hacer caso hasta 2050? Es que si tú no miras a futuro, no puedes construir. Lo único que haces lo otro es paliar, piloto automático, seguir avanzando a lo que estaba, pero siempre con desmedro a que no puedas tener una visión propia. Y eso es lo que creemos en el PRIN. Dos, ¿qué pensamos de los partidos llamados, entre comillas, municipalistas, no regionalistas? El término es municipalista, más van a las municipalidades, porque seguramente encuentran muchas obras por ahí para sus empresas, como algunas que favorecen a sus, luego que van a ser candidatos a diputados, senadores, ¿no? Ya por acá también deben haber. Entonces, esos partidos no han hecho nada para presentar lo que estoy hablando, de plan estratégico de desarrollo para las regiones. Nosotros creemos y estamos conscientes de que todo comienza en los partidos políticos, teniendo gente capacitada, que conozca la gestión pública y que tenga las decisiones de hacer los cambios, le cueste lo que le cueste. Porque yo prefiero irme preso por acabar con la criminalidad antes de irme preso por corrupto. Perfecto. Ya tienes, para terminar brevemente, representantes en Trujillo. Sí, tenemos. Justamente mañana tenemos a las 10 de la mañana en Guadalupe una conferencia de prensa con precandidatos. Bueno, acá está
precandidato está Yubitsa Morales, está Henry Grados, con quien mañana estoy en Guadalupe, ¿no? Y hay otros, ojo, casi todos no han tenido cargos públicos, o sea, no hay donde estén tocándoles, pues, ¿no? de grado de corrupción, qué sé yo. Sin embargo, queremos ser no solamente la imagen y el rostro nuevo, sino con gente capacitada. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias No, a por ti, estar Carlos, esta muchas noche con gracias nosotros. y Dios me lo bendiga siempre a todos los liberteños. Un abrazo. Gracias.